Hola a todos los hermanos de Hermosa y amigos que nos puedan escuchar. Hemos comenzado a estudiar el libro de los Hechos y sabemos bien que este libro fue escrito por Lucas. Sabemos que este libro en sí nos habla en cuanto a lo que es el Espíritu Santo de Dios y cómo fue que la iglesia primitiva tuvo sus orígenes. Y yo quisiera que usted ahí desde la casa, en la comodidad de su hogar, pueda abrir su Biblia, estar ahí con nosotros. Vamos a dar algunas citas y vamos a hablar justamente lo que es la iglesia, qué significa la iglesia, sus características, el por qué Dios permitió la iglesia. Y el estudio de la iglesia viene de un término que podemos usted y yo decir, la eclesiología, que se encarga del estudio justamente de la iglesia. Podemos ver que es uno de los estudios más apasionantes que podamos tener nosotros. Lleva a cualquier estudiante al mismo corazón y naturaleza de lo que es el cristianismo. Enfoca la vida del creyente como individuo y también como integrante de la comunidad cristiana, aquellos que representamos a Cristo en esta tierra. Y es la única agencia divinamente comisionada para extender el reino de Dios. Mire qué privilegio el que tenemos usted y yo, no solo de ser parte de la iglesia de Cristo, sino que hayamos sido comisionados de parte de Dios. ¿Para qué? Para que podamos hablar de Él, darle a conocer a la gente que nos rodea en cuanto a lo que es el reino de Dios. La iglesia, su importancia para los propósitos de Dios. Y podemos apreciarlo en cuanto a lo que el mismo apóstol Pablo dijo en Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y no solo la amó, dice él mismo que se entregó a sí mismo por ella. Entonces podemos ver que la iglesia en sí tiene un valor incalculable para Dios. Usted y yo tenemos un valor incalculable para Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados no con dólares, no con euros, fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. Y por eso, como integrantes de la iglesia de Dios en esta tierra, usted y yo debemos apreciar ese privilegio que se nos ha dado de ser parte de ese grupo, parte de lo que Cristo vino, se entregó por ella, nos amó y ahora nos ha comisionado, ahora nos ha dejado de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos hacer la obra de Dios. ¿Cómo vamos a lograr una mejor comprensión en cuanto a lo que es la naturaleza y propósito de la iglesia de Jesucristo? Vamos a tratar algunos temas en este estudio, por ejemplo, el uso de la palabra iglesia, que significa, que viene del griego iglesia, y las metáforas que de una manera u otra se relacionan en cuanto a ver lo que es la característica de la iglesia, su misión, su relación con el reino de Dios y qué hermoso, su destino final. El uso del término iglesia. El término iglesia se deriva del latín eclesia y del sustantivo compuesto griego eclesia se construye con una preposición ek. ¿Qué significa esa preposición ek? Significa afuera o hacia afuera y viene del verbo kaleo, que significa que de alguna manera u otra fuimos llamados hacia afuera. Dios nos llamó no para que sigamos viviendo como el mundo vive. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la iglesia fuimos llamados hacia afuera. No quiere decir que nos vamos a separar de la gente. Quiere decir que vamos a vivir fuera de la manera en que el mundo vive. De otra manera, agradando a Dios, no agradando a la carne, no agradando a lo que el mundo quiere, sino agradando a Dios. Y de esta manera poder decirle al mundo que nos rodea que Cristo es el Salvador, que usted y yo fuimos llamados para ser representantes de Cristo en esta tierra, como dice la Biblia, embajadores de Cristo
en esta tierra. El uso de iglesia, por ejemplo, en la Septuaginta. Alguien dirá, bueno, hermano, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Y vemos que en aquel tiempo hubo muchos judíos que hablaban griego. Y también fue usada por parte de la iglesia primitiva. Los apóstoles de todos los primeros cristianos usaron como primer Biblia la Septuaginta. Y más de la mitad de las citas que están en el Antiguo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento provienen justamente de la Septuaginta. Esta versión tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque de alguna manera usa términos griegos y de alguna manera el significado es mejor para los hebreos cuando ellos ven esta traducción de hebreo a griego. Para ellos era más fácil comprenderla, como usted y yo ahora. Tenemos muchas versiones de la Biblia. Quizá no comprendemos una versión, pero sí comprendemos otra. Y ese es el propósito justamente de esta versión, que los primeros cristianos pudieran entender lo que Dios quería para la iglesia. Y así hoy en día, a través de la palabra de Dios, podemos comprender el significado, lo que Dios quiere para la iglesia. Ahora, haciendo una investigación en cuanto a este término, eclesía, en la Septuaginta, nos lleva a considerar dos palabras hebreas, Gaal y Edag. El 82% de las palabras mencionadas en Edag se encuentran en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y en casi todos los casos se refiere a la totalidad de la congregación de Israel, sea reunida o no. En 2 referencias de la Septuaginta utiliza el nombre Israel, es más enfático, para producir Edag. Y tenemos algunas citas bíblicas, les voy a dar algunas, no todas. Números 4:34, Salmo 74:2 dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La redimiste para hacerlo la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Entonces vemos el uso que se le da a la palabra eclesia desde un punto de vista hebreo, desde un punto de vista griego, y vamos a ver que estas palabras tienen mucho más que decirnos. Por ejemplo, el Gaal de Jehová, esa palabra que dije al principio, es una expresión que se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento y la Septuaginta, y se traduce la eclesía del Señor. Seguramente los líderes de aquel entonces, los de la iglesia primitiva, entendían la relación de este término, iglesia del Señor. Usted y yo quizá la podamos comprender ahora también. Cuando decimos iglesia del Señor, ¿a qué nos estamos refiriendo? El uso de eclesía en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el caso de muchos otros términos en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, y los apóstoles llenaron ciertos términos griegos, seculares, y los llenaron con un contenido claramente religioso. Y así fue como el término eclesía fue cada día siendo de más uso. En la tradición hebreo-cristiana, del término era más que una asamblea, era la asamblea. Y el uso del artículo la lo define y evidencia su naturaleza excepcional. Sugiere una connotación que no tendría significado para los griegos en general, si no entendieran lo que significa esta palabra. Las 114 referencias que hay en la Biblia del término eclesía, traducidos con los términos iglesia, que viene siendo congregación, convocación o asamblea, se reparten entre los 2 testamentos, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Mateo usa 3, Hechos 24 términos, Romanos 5, 1 Corintios 12, 2 Corintios 9, Gálatas 3, Efesios 2, Filipenses 2, Colosenses 4, 1 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2, 1 Timoteo 3, Filemón 1, Hebreos 2, Santiago 1, 3 de Juan 3 y Apocalipsis usa 19 referencias en cuanto al significado de lo que es la palabra iglesia. En un sentido clásico secular,
3 veces el término iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento sin ninguna referencia a algo religioso. Hechos 19:32, verso 39 y luego el 41. Nos habla solamente de que era una concurrencia o una asamblea. Ahora vemos también que esa palabra eclesía tiene uso religioso con sentido local solamente, algo visible. El término iglesia aparece por lo menos 85 veces en el Nuevo Testamento, con el sentido claramente hablando de una asamblea local. Podemos verlo eso en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 22, capítulo 13, también podemos verlo ahí, verso 1, que nos habla en cuanto, y dice, voy a leerle nada más ese verso. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ve cómo se le da el uso a la palabra iglesia. Y tratando de una iglesia, de una asamblea local. Entonces vamos a ver que una iglesia local o una iglesia universal, podemos verla en esto que estamos viendo ahora mismo. Cuando hablamos de iglesia, muchos pueden decir, bueno, es la iglesia local, los que se congregan en una asamblea, los que están en una iglesia, o a nivel universal, la iglesia de Cristo en todo el mundo. Pero debemos ver que no solo tiene uso religioso con sentido local, sino también tiene uso religioso con sentido universal. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vuelvo a citar Hechos 7:38 y Hebreos 2:12, se refieren a lo que es el pueblo de Dios y son términos que se usaron en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús empleó el término 3 veces, vamos a ver que Él lo hizo ver en cuanto a que la iglesia es también algo universal. Podemos ver lo que dice justamente ahí el libro de Hechos, el libro de Hebreo, le dije, hablando en cuanto a pueblo de Dios, y eso se menciona en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús habla en términos de la iglesia, se refiere a ella en un sentido universal. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia que está en todo el mundo. Por ejemplo, Mateo 16, verso 18, dice esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también capítulo 18 y verso 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, estamos viendo que la palabra iglesia tiene maneras de uso. Podemos usarla cuando es a nivel local o a nivel universal, que son cosas muy diferentes. Y cuando acá Jesús está hablando de la iglesia, está tratando y está hablando en cuanto a lo que es la agencia del reino de Dios. Nosotros somos parte de ese reino. Ahora podemos seguir hablando de esta palabra iglesia. Es una palabra que aparece en la carta a los Efesios también. Y está, cuando habla ahí en Efesios de iglesia, está apuntando a un cuerpo universal invisible. Alguien dirá, bueno hermano, pero ¿por qué estaremos tratando y hablando de la iglesia como un cuerpo invisible? Y le voy a decir algo. Cuando se habla de un cuerpo invisible, se está hablando de que usted y yo realmente no podemos decir, oh, este sí pertenece a la iglesia de Dios, este no. Porque nosotros tenemos una visión muy limitada en cuanto a conocer la realidad de cada persona. El único que sabe realmente quién pertenece a su iglesia es el Señor. Él conoce el corazón, Él conoce todo de cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús
habla de aquella parábola de la cizaña y el trigo, él dijo que no era menester quitar la cizaña de entre el trigo. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos nos equivocamos. Nosotros como humanos podemos cometer el error de querer separar a los hermanos y decir, este sí es cristiano y este no. Cuando el único que sabe quién realmente lo es el Señor que conoce los corazones a profundidad. Por eso hablamos de la iglesia, del cuerpo universal. ¿Por qué? Porque en aquel día, dice la Biblia, vendrán unos delante del Señor y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, no os conozco. ¿Qué puede estar pasando entonces en este caso? Que lo único que podemos decir nosotros es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, vamos a ver cristianos reales, cristianos verdaderos, y algunos que solamente se llaman cristianos, pero nunca le han entregado su corazón a Cristo. Nunca han dejado que el poder de Cristo venga y haga su obra en sus corazones. Podrán asistir a la iglesia, podrán conocer libros de la Biblia, salmos, podrán conocer versículos de memoria, podrán cantar los mismos cantos con nosotros, pero realmente solo aquellos que han hecho de Cristo su Señor y Salvador y que se someten a la autoridad de Cristo podrán realmente llamarse cristianos. En el libro de Efesios vemos la relación entre Cristo y su iglesia. Y vamos a ver aquí que es una relación que se presenta como algo ideal, como lo que es esposo y esposa. Nosotros somos considerados la novia de Cristo y Él es el esposo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos dicen que cada congregación por separado se convierte en la novia de Cristo. Como les decía, cuando hablamos del término iglesia en un sentido universal, estamos diciendo que todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo pertenecemos a esa iglesia universal de Cristo. No podríamos decir que cada iglesia local se convierta en la novia de Cristo, porque entonces Cristo tendría una novia en cada lugar. Cuando hablamos de iglesia universal, vemos que es una sola novia y un solo esposo. Estaríamos confirmando lo que dice la carta a los Efesios capítulo 1, 23. ¿Cómo podría cualquier iglesia local ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Cuando estamos hablando de Cristo y su novia, que es la iglesia a nivel mundial. La iglesia universal tiene sus manifestaciones locales como congregaciones y son distintivamente divinas en su origen y en su significado. Nosotros como iglesia somos creación de Dios, somos el pueblo de Dios y como dice la Biblia, y de su Cristo. Entonces constituimos una humanidad nueva, con una nueva naturaleza, dada por Dios mismo a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros como creyentes. Somos la iglesia preservada e infundada de poder como representante de Dios en medio de todas las naciones que existen sobre esta tierra. Entonces, cuando hablamos de este término iglesia, podemos decir que son expresiones compuestas también que hay. Por ejemplo, iglesia también revelan algo de su naturaleza cuando hablamos de iglesia. Por ejemplo, se llaman iglesia del Señor. Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces somos un pueblo que representamos a Dios en esta tierra. Entonces estamos diciendo que la iglesia revela lo que es la naturaleza de Dios. Por eso nos llamamos iglesia del Señor
iglesias de Dios, como dice 1 Corintios 1:2, 10:32, 11:16 y luego el verso 22. Iglesias de Cristo, Romanos 16:16, o meramente la iglesia o las iglesias, aunque nunca se llaman iglesias del Espíritu Santo, aunque claramente sabemos que Él obra en la iglesia del Señor y obra por medio de la iglesia con el poder de Dios. Es nuestra guía y es el que desarrolla el cuerpo espiritual que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las iglesias, vamos a decir que somos creación de Dios y somos de su particular propiedad. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por la iglesia, que somos usted y yo los que hemos creído en Cristo el Señor. Quiero darle algo más ya para terminar este estudio en cuanto a lo que es las metáforas de la palabra iglesia. Cada metáfora de la iglesia en el Nuevo Testamento revela distinta faceta de lo que es su naturaleza. Y vamos a ver que para comprender de una manera amplia este término de iglesia, tendríamos que referirnos y ver lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, en cuanto a los ejemplos que se da de la iglesia. Por ejemplo, quiero darles las metáforas paulinas. Y una de las metáforas predilectas del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia, la presenta como el cuerpo de Cristo. Efesios 5:22 y luego el verso 30, Colosenses 1:18, nos habla de esto. Y estamos refiriéndonos a que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Cada creyente como un miembro somos el cuerpo de Cristo. Somos un grupo de creyentes que nos sometemos y obedecemos a su voluntad, relacionándonos unos a otros en armonía según lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando habla de esposa de Cristo, Efesios 5:23 al 32, podemos compararlo con Apocalipsis 19:7, 21:2, luego el verso 9 y capítulo 22 y 17 de Apocalipsis, habla de una relación íntima, amorosa, de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia como esposa, como cuerpo de Cristo y Cristo como cabeza de la iglesia. Estamos hablando entonces de una relación de intimidad, una relación amorosa, de fidelidad y obediencia, y en eso se caracteriza la iglesia, en tener con Dios una relación íntima, una relación amorosa, de fidelidad y obediencia. Esa es la característica de la esposa de Cristo, tener estos detalles, estos componentes. También vemos que se habla que somos el rebaño de Cristo, y cuando se habla de rebaño, está hablando la Biblia que somos ovejas del Señor. Él es nuestro pastor y nosotros ovejas de su prado. Entonces, ¿se da cuenta de la metáfora? ¿Cómo es que nos da figura de lo que usted y yo somos en Cristo? Somos la esposa de Cristo, somos el rebaño de Cristo, y esto comunica de que usted y yo como rebaño de Cristo, como ovejas del Señor, vamos a depender siempre de Él. No depender de nosotros mismos, no depender de otras creencias o de otros dioses con D minúscula, no. La dependencia total de ese Dios que pagó el precio por la iglesia que somos usted y yo. Somos ovejas del Señor. Él es nuestro pastor y como tal nos protege y nos da sustento todos los días a través de su santa palabra. Nos da sustento todos los días a través de todo lo que Él ha dejado para que usted y yo como iglesia podamos vivir en esta tierra. Y nuestro deber como iglesia es rendirle a Él todo lo que somos. Rendirnos a Dios como ovejas, todo lo que somos.
Otra figura más que habla ahí el apóstol Pablo es que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. Eso es la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo, hermanos, tenemos que ver que esto expresa que hay firmeza y hay defensa. Somos columna y fundamento de la verdad. ¿Y quién es el que nos da esa firmeza? Dios mismo. ¿Quién es el que nos da esa defensa? Dios mismo, a través de su Santo Espíritu. Usted y yo somos la iglesia del Señor. 1 Timoteo 3:15 también dice que somos llamados casa de Dios. 1 Corintios 3:16, somos llamados templo de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Somos llamados edificio, Efesios 2:20 al 22. Somos edificio del Señor. Entonces, con esto, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Está hablando en cuanto a que usted y yo somos morada de Dios. Él mora en medio de su pueblo. Y el deber de nosotros está, escuche bien esto, en crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Ser edificados por Él y a la vez crecer. Y esto es muy necesario, hermanos, como iglesia, que no nos conformemos, sino que siempre estemos deseando día a día ser edificados como casa de Dios, ser de alguna manera confirmados, ser personas que estamos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso solo es posible cuando usted y yo nos convertimos en morada de Dios. Somos casa de Dios, somos edificio de Dios, con un propósito, para que Él more en esta casa, en este edificio, y que usted y yo podamos de alguna manera u otra reflejar la gloria del Señor. Espero, hermanos, en un siguiente estudio, que usted me siga aquí donde vamos, y vamos a seguir hablando en cuanto a lo que es las metáforas que habla la palabra de Dios en cuanto a los ejemplos que da de lo que es la iglesia del Señor. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga mucho, que sean edificados día a día a través de la palabra de Dios y sigamos adelante cada día cultivando, cada día escudriñando la santa palabra de Dios, que es la manera como vamos a crecer espiritualmente hablando. Que Dios los bendiga a todos. Amén.